amigos? Soy yo otra vez. Esta vez no estamos en el rinconcito de Viva México, sino en el rinconcito esloveno. No sé si se acuerdan que Diego aceptó el reto, vamos a ver ahorita qué tan salsita es. Le voy a decir algunos refranes eslovenos. No va a ser tan mala onda, sí se los voy a traducir, ¿no? Pero a ver si entiende los significados, porque pues a mí me tocaron bastante difíciles. Y pues, ¿estás listo, Diego? Sí. Sí. Ah, por cierto, los que preguntan por qué no lo ven, pues prometió a Juan Vaz que va a aparecer en el mes de Patria. Entonces, paciencia, paciencia. Sí. La primera es Liubo Doma Gdurga Ima. Diego, es hogar, dulce hogar. Eso está muy fácil, A porque también lo ver, tenemos en español y en inglés. Pues eso quiere decir que no hay como el hogar, yo creo, ¿no? Que el lugar más agradable, el lugar más donde estás más a gusto, es el hogar. aunque te gusta viajar, por ejemplo. Sí, claro, pero si estás a gusto con tu hogar, no Sí, sé, ok. es muy agradable estar ahí, ¿no? Bueno, mira, te voy a decir un secreto. Como soy maestra, pues te di uno leve para que no te frustres luego, luego. Muchas gracias, Miss. Lo que sigue, pues seguimos con el otro para preescolar, porque igual existe aquí en México. Obliuba de la dog. Lo prometido es la deuda, o prometido es la deuda. Lo prometido es deuda. Ajá, Pues, ok, está bien, sí, también lo tenemos en español. Simplemente que tal cual, lo que prometes tienes que cumplir, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho, cuando hicimos el video con el tortero, ¿no? Con la sí, torta cubana, sí, pues le dije al tortero que le íbamos a mandar el link ajá, y se lo mandamos. sí. Le dije, tal cual, le dije, lo prometido es deuda, aquí está el enlace. O Entonces ya sea llevo que, 2 puntos, ajá, Diana. no, no, sí, o sea que hay que cumplir. Pero mi pregunta ¿es un decir nada más o si se aplica donde hay este dicho? No entendí. Pues en Eslovenia somos muy así, de veras. Si tú prometes algo, haces Ah, todo lo posible para cumplir, porque si te sientes feo, te sientes culpable, te sientes, ¿cómo decir? que defraudas quizás a la Ajá, o sea gente. que no eres buena persona. Sí, O sea, mejor, sabes que tenemos mucho cuidado que prometemos. sí. Porque si tenemos dudas si vamos a poder o no, mejor no decimos. Y ¿Sabes pues una no, cosa? si nos pesa mucho no cumplir. Quizás ahí no somos tan buenos, creo. Yo en lo personal, pues sí, a veces prometes y no cumples, ¿no? Ajá. Quizás, quizás así no tan fieles, no sé si es la palabra correcta, que los eslovenos, ¿no? Que dicen algo y lo que dicen lo cumplen, por lo que tú me estás Lo, diciendo. sí, es muy bajo porcentaje con que no, porque sí nos inculcaron mucho que eso no se hace, que no eres buena persona si prometes y no cumples, no sé. Ajá, Pero tal vez estamos demasiado, pues, ¿qué se dice? Pesados con nosotros mismos, no sé. estrictos. Sí, sí, porque luego igual aparecen circunstancias que por más que quieres no puedes, ¿no? Y tampoco está bien que estás, ¿no? Que te sientes tan culpable. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, entonces estamos bien, ¿no? Sí, Es bueno cumplir, pero tampoco matarte por cumplir. ajá, creo que en el No, medio más o menos, ¿no? Sí pensar si existen buenas posibilidades para poder cumplirlo o no, pero si no se puede que tampoco, ¿no? Te estás, ¿no? ándale. Castigando, no sé qué. El siguiente es, a ver, ya subimos un poquito el nivel. A ver, ¿cómo vas aquí? A ver cómo le va la salsita, como dices tú. Salsita se volvió un poquito más picante. Ajá. Dejanja soglasnejša od besed. Los actos suenan más fuerte que las palabras. Ah, voy a pegar un poquito más el teléfono porque están regando. ¿Me lo Sí. repites? Ay, es que nos persiguen. Dejanja soglasnejša od besed. Los actos suenan más fuerte que las palabras. Los actos suenan más que las palabras. Ah, Creo que es el dicho aquí en México o Latinoamérica. Bueno, igual, o pues sea, así el dicho así, sí, ¿en sí, serio? sí. Entonces, obvio que las acciones valen más que las palabras, ¿no? Porque habrá gente que dice mucho, ¿no? Ajá, Que yo esto y yo lo otro y yo aquello, pero realmente no hacen eso. sí, Entonces, las acciones
valen más que las palabras. Es lo que cuenta, ¿no? Claro. Pues muy bien, Dieguito. Como, espérate, tú puedes decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. No, hazlo, ¿no? ¿Sabes qué fue? Sí. Sabes que a mí me fue por la mente otra área, ¿no? Sí. Que si eres papá y dices, no fumes, ¿no? A tu hijo. Ándale. O sea, no cuenta eso. A ver, ¿cómo le dices otra vez? Me No gustó cómo le hiciste. fumes. Ándale. ¿Cuál es el siguiente? La siguiente, Janita, permíteme. Kadar beseda ne zaleže, se palica uvreže. Cuando no funciono con las palabras, se corta el palo. ¿Ah? Es que se escuchó un poco raro, ¿no? Pues sí, es que lo pues, tradujiste literal. Ajá, sí. Yo creo que si hay un dicho así en español, no me lo sé. Soy malo, por cierto, Yana, para los refranes. Yo nunca digo refranes. ¿Cuándo me he escuchado decir un refrán? Pues ayer le mandaste al tortero, pero bueno, honestamente sí, no los dices. No, porque no me lo sé. Entonces, si no lo dices bien, si varía una palabrita, haces el ridículo. No sale y te ves como un chapulín colorado que te dije, ¿no? Que Sí. la regaba cada rato. Entonces, eso es, Pues, creo, sí. que... A ver, ¿cómo era otra vez? Perdón. Cuando no bastan las palabras, se corta el palo. Ok, pues digo, supongo que es un dicho ya antiguo, donde lamentablemente, supongamos que educando a los hijos, si no se podía con palabras, si no entendían con palabras, pues entonces tenían que entender con palos, Pues sí. ¿no? Pues sabes que yo creo que ese tiene el uso más amplio hasta con los esposos, entonces aguas, Diego. No, eso está mal, Yanita, que le pegues a los esposos, no. No, claro que no. Y luego van a es una pensar que tú broma. me pegas y pues no. No, pero a veces sí sin querer con mi bastón. Ah, bueno, eso sí. Sí. Sí, no, Bueno, total. vamos al siguiente. Vas No. muy bien, Diego. Muchas gracias. Lo que sigue es Kdor jezika špara, kruha strada. Quien guarda la lengua le da hambre de pan. ¿Quién guarda la Esa es la lengua? de... Es que, pues, la persona que no habla tiene hambre, ¿será? Ajá, pero explícale un poquito. Sí, No, sí. francamente no entendí. Pero sí, sí lo atinaste. Pero no entendí lo que dije. Es que sabes que es que vienes de otra cultura. Lo hablamos en otro video, cosas que asombran a los extranjeros. Pues el punto es que en Eslovenia, ¿no? Por ejemplo, si tú no dices que tienes hambre por bien educado o por tímido, pues no te van a dar de comer, ¿no? Y aquí no pasa en México porque cuando visitas siempre ponen cosas a la mesa, ¿no? Correcto. Sí, pero sí es literalmente así, o sea, no te pongas de fresita y tímido y todo, pues si tienes hambre, dilo, ¿no? O sea que un mexicano se muere de hambre en Eslovenia porque luego nos da pena, realmente, sí, te lo juro. Nos tienen que decir y ofrecer constantemente. Y a lo mejor sí tenemos hambre, pero nos dicen a la primera, ¿no? Un taquito, no, gracias, no, órale, ándale, un pozolito, no, en No, serio. ya se ofrece una Órale, vez. una quesadillita. Bueno, está bien. Y sí teníamos hambre, ¿eh? No, ya ese sonidito es tu estómago, pero tú no, gracias, ¿no? Sí. No, y en Eslovenia pues es al revés, como ya hablamos en alguna ocasión nosotros, ¿no? En los videos. Sí. Pues se ve de mala educación si insistes, ¿no? Ok. Entonces sí, pues sí sería complicado para los mexicanos allá sin tener este conocimiento. ¿Cuál es el siguiente, Diego? La que sigue. Prava sreća se le enkrat ponuja. La felicidad real se ofrece nada más una vez. ¿Se ofrece o aparece? Pues puede ser aparece. ¿No será como la expresión o el refrán de las oportunidades se presentan nada más una vez en la vida? Sí, puede ser, sí. Pues sí, eso es precisamente lo que acabo de comentar, que a veces se te presentan oportunidades únicas. Ajá. Y no se van a repetir y obviamente hay que aprovecharlas. Sí, agarrar con las dos manos y piernas, con todo. Así es. Muy bien, Diego. Gracias. La siguiente. Ne išči sreče v oblakih, skloni se in jo poberi. No busques la felicidad en las nubes, agáchate y levántalo. Mira, no busques la felicidad en las nubes, Ajá. Agáchate y levántalo. Pues no busques la felicidad donde no está. ¿Ser eso? O quizás hay que hacer un esfuerzo por ser feliz, no nada más puedes estar, no me gustó lo que dije, en las nubes.
Ok, voy a decir que es eso, que no busques la felicidad donde no está. ¿Es eso? Pues yo creo que más que nada quieren decir que no puedes soñar, 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 que hay que ser realista, ¿no? Y buscar cosas en la tierra, ¿no? Aquí donde está. A mí personalmente, sabes que ya nos dimos cuenta que pues que somos muy pesimistas en Eslovenia, ¿no? Ajá. Y entonces yo no estoy de acuerdo con eso, porque si tú tienes un sueño enorme y haces un mega esfuerzo, sí lo puedes alcanzar, ¿no? O sea, cosas que parecen inalcanzables, luego sí se puede. Bueno, tú eres un claro ejemplo de eso, Sí, ¿correcto? pues sí, es que sí me cambié a México a nada, ¿no? Que Entonces, viniste aquí pues sin nada, sin conocer a nadie, sí. sin conocer el idioma, sin conocer la comida, no sabías Yo cómo nada las... más sabía que necesito venir a México. Así es. Y si seguiría el refrán esloveno, pues me quedo en Eslovenia, ¿no? Recogiendo la felicidad de la tierra y pues es que está aquí la felicidad en México. Perfecto. El siguiente. Che kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Si el pancito se te cae al piso, levántalo y bésalo. Ese dicho lo dijo muchísimas veces mi abuelita materna. Creo que alguna vez me lo dijiste, te lo juro. ¿En serio? Sí. Creo que significa que hay que valorar la comida Ajá, y no desperdiciarla. así es. No, no recuerdo uno en español que sea similar. ¿Y sabes de dónde viene? Porque teníamos guerras mundiales allá y de veras pues pasamos por tiempos tan difíciles, una pobreza horrible y allá pues el pan representa como un alimento básico, como aquí tortillas y frijol, ¿no? Ajá, Entonces dicen, aunque se te caiga al piso, pues lo soplas lo que está sucio y lo besas y lo comes. exacto. Sí. Pues Ah, estoy de acuerdo, ¿no? Luego no valoramos y luego desperdiciamos, ¿no? es que a mí sí me duele mucho si, no sé, si hay que tirar la comida que a veces nos pasa a nosotros, pues ¿por qué no me fijo bien que hay en el refri, preparo otra cosa y antes que sepas ya está viejo y pues tampoco te vas a enfermar, ¿no? Por no tirarlo, pero sí, no sé, me parece muy difícil tirar algo porque pues sí, lo sé que hay gente que no tiene. Exacto, de acuerdo. Y a ver, y el último para terminar. Ok. Ne hvali dneva pred večerom. No celebres el día antes de la noche. Híjole, es como no contar los huevos antes de tener la gallina, algo así, ¿Antes de qué? de tener la gallina. Ah, ok. Creo, no, soy malo con refranes. O sea, no dar por hecho algo antes de tiempo, Sí, creo yo. sí, pues muy bien. Y es que por lo mismo, como somos pesimistas, les voy a dar un dato curioso. Nosotros nunca jamás festejamos cumpleaños antes de que pase cumpleaños. Por ejemplo, aquí ya pasó en México, creo. No sé, si yo tenía mi cumpleaños el lunes, pues lo festejamos el domingo anterior, ¿no? Ajá. Allá no, no, ¿qué tal si pasa algo y no, ya no alcanzas el lunes, te lo juro. Nunca jamás se festeja antes, nunca. Eso es increíble. Y también pasó con los baby showers. Nos comentabas o me comentabas que jamás hacen baby showers porque Pues nunca sabes qué va a pasar. si nace bien o no, si la mamá se queda bien o no, no tenemos esta costumbre. Es increíble. Y pues voy a contarles una anécdota. Una persona que no vamos a mencionar festejó más que una vez un nuevo trabajo que nunca jamás trabajaba allá. Tache esa persona, no la conozco y eso no se hace, ya no. Sí, ¿Eh? hasta que fue a un restaurante argentino. Pero es que ya era un hecho, ya prácticamente estaba a punto de firmar el contrato, Janita, entonces Pero bueno, no me pero puedes nunca trabajaste culpar. allá, pero sí sabían muy ricas las empanadas. Estuvo delicioso, nos la pasamos de lujo hasta que nos enteramos que no me quedé con la chamba. Oye, Diego, la última pregunta. ¿Te sorprendió algún refrán o alguna, no sé, algún pensamiento tuyo sobre las diferencias, similitudes, no sé, algo? Pues me sorprendió más bien la similitud Ajá. de que aquí tenemos muchos refranes, si no los mismos, muy similares. Yo Y es creo- increíble, ¿no? Yo creo que son internacionales, ¿no? No sé, ¿quién sabe? Yo creo, habría que ver cuál es el origen, ¿no? Sí. De estos refranes. Bueno, y a ustedes les encargo, me digan cuál fue su refrán favorito de este video. Pues si todavía no son miembros de mi familia YouTube, pueden fácilmente activar campanita abajo y así les llegarán notificaciones de una manera gratuita cada vez que les tengo que decir algo.
Y pues compartan el video con todos que quieren y nos vemos aquí para la próxima. Bye.